Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Catriel, por este recibimiento. Muchas gracias. Señor gobernador de Río Negro, señor gobernador de La Pampa, de la provincia de Neuquén, señor intendente. ¿Quiénes son los de allá? ¿Los de Neuquén? Señor secretario general de la CGT, señor secretario general de los trabajadores del petróleo y del gas privados, déjenme decirles que en el día de hoy, si hacemos tanto lío cuando estamos contentos, ¿cómo será cuando nos enojemos? Digo yo, ¿no? Mi madre. Bueno, pero no tenemos que enojarnos, al contrario, cada vez tenemos que trabajar más y más para seguir construyendo este modelo de país que permite cosas como las de hoy. Esto, el de la grúa que se corra. Hay que estar en todo, las mujeres tenemos que estar en todo. Es increíble, pero esto que estamos protagonizando acá, una gran concentración de hombres y mujeres y también de trabajadores del gas, del petróleo, camioneros, de la construcción. Esta obra que inauguramos hace apenas unos instantes, una modernísima clínica que con esa solidaridad que caracteriza a los trabajadores no va a ser solamente para los afiliados al sindicato, sino que va a estar a disposición de todos los habitantes de Catriel. Es que los trabajadores sindicalmente organizados de la República Argentina han pasado por la dura experiencia, como el resto de los argentinos, de vivir modelos de exclusión. Este acto de trabajadores, esta inauguración por esta tarde de esta magnífica clínica, que se suma a la que ya hicieron un tiempo antes, sería imposible en un país donde la producción, el trabajo, la defensa de los más vulnerables, de los que más necesitan, no se hubiera puesto en marcha. No es fácil, no fue fácil. No fue fácil en el 2003, donde apenas con un puñado de votos que no superaban el 22%, el compañero Kirchner comenzó la tarea de reconstruir un país desde sus propias cenizas. Con ese 22% le tocó hacer muchas cosas. Le tocó generar millones de puestos de trabajo. Le tocó volver a recrear un clima institucional que permitiera finalmente que quienes habían sido responsables de las cosas horribles que vivimos los argentinos tuvieran su castigo. Le tocó también enfrentar a ese Fondo Monetario Internacional al que como cuco nos agitaban, yo lo recuerdo muy bien, cuando era legisladora, en nombre de sus exigencias, en nombre de sus demandas en este país, le hicieron votar a ese Parlamento anterior al 2003 cualquier cosa contra los trabajadores. Lo recuerdo muy bien. Lo recuerdo muy bien. No solamente contra los intereses de los trabajadores, contra los intereses del país, una y mil veces, porque en definitiva, cuando se caen los trabajadores, cuando se caen las empresas,
cuando cierran los comercios, cuando nuestros jóvenes se van afuera por falta de oportunidades, cuando los chicos van al colegio a comer y no a estudiar. En definitiva, es un modelo económico que termina arrasando con las esperanzas, no ya de un futuro, sino apenas del presente. Por eso, cuando escuchamos algunas voces, cuando miramos algunas caras, que fueron los responsables y los protagonistas de esas políticas, que habían venido a cambiar, pero que no solamente no cambiaron, sino que profundizaron y agravaron, siento una inmensa pena desde la política. Porque la política no puede ser eso. No puede ser arrastrarse atrás de los intereses concentrados de la economía. Responder a patrones que están en otro lado, que no sean los partidos políticos o el propio Parlamento. Yo creo que nosotros necesitamos profundizar un modelo que ha permitido esto que hoy estamos viviendo, pero que también ha permitido que millones de trabajadores que habían quedado a la intemperie por las privatizaciones, por patrones inescrupulosos que no le habían hecho los depósitos o porque simplemente cuando quedaron sin trabajo estaban en una edad en que nadie los tomaba porque eran considerados poco más que trastos viejos, vinimos con una política de cobertura previsional única en toda Latinoamérica, donde más del 90% de los adultos mayores de edad hoy tienen ingresos y obra social. Donde con la asignación universal por hijo, llegamos a los que todavía no han podido conseguir un trabajo o un salario mínimo vital y móvil con su trabajo en blanco. Y esto lo pudimos hacer porque tomamos decisiones trascendentales, como fue la de recuperar la administración de los recursos de los trabajadores que estaban en manos de las administradoras privadas de pensión, que ya se saben lo que hacían con los fondos de los trabajadores. Sin embargo, durante ese periodo a nadie de la oposición se le había ocurrido exigir nada a esos sectores. Es más, en soledad y con muy poca compañía de algunos otros sectores políticos pudimos aprobar esa ley que le devuelve al Estado, en definitiva a los trabajadores, la administración de los recursos. Las obras que recién mirábamos en Río Negro, 10 veces se aumentaron el nivel de obra pública en esta provincia, y así es a lo largo y a lo ancho del país. Agua potable, cloacas, rutas, viviendas, escuelas, en todas y cada una de las provincias, porque esta no es una provincia que gobierne mi partido. Sin embargo, jamás miramos de qué color era el gobernador para hacer una obra, porque creemos en serio en un país federal, igualitario y equitativo.